Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Yo soy Pablo Manzanares Torres, estudiante de primer año de la carrera de Sociología con mención en Autonomía. Estamos acá para hacer la filmación correspondiente al video que nos mandó el profesor Denis Peralta con respecto al tema del suicidio, que tiene diferentes fases. Muy buenas tardes, mi nombre es Julio Curvelo, estudiante del primer año de la carrera de Sociología con mención en Autonomía. Buenas tardes, mi nombre es Joel Anderson Urbina, estudiante de Sociología del primer año. Igualmente formo parte del grupo de Sociología primer año, Carmen Isabel Quintero. A manera de introducción con respecto al tema que el profesor nos ha encomendado, debo mencionar que el tema del suicidio, ¿verdad?, muy amplio. En 1897 el sociólogo francés Durkheim hizo un estudio del suicidio en el cual él los clasifica en varios conceptos, varios subtemas del suicidio. Tenemos el suicidio anómico, tenemos el suicidio fatalista, entre otros. Entonces manifiesta, ¿verdad?, en su obra hace 123 años de que el suicidio es una predeterminación psicológica del ser humano, ¿verdad?, el cual viene a manifestarse ante la sociedad con sus actos. Entonces él en su estudio decía de que el suicidio, ¿verdad?, es como una enfermedad de que es predeterminada a la psicología y que atañe, ¿verdad?, repito, a la sociedad, lo cual se contrapone a los principios humanistas, ¿no? El hecho de que una persona tome esa decisión de suicidarse tiene que ver con varias fases, ¿no? Por ejemplo, cuando ya él quiere expresar algo de lo suyo con ese suicidio, es cuando toma tal decisión. Entonces, esa expresión, ¿verdad?, que él quiere dejar es, por ejemplo, cuando él ya no estima, ¿verdad?, de que la sociedad es para él, sino que él estima que la sociedad para él no debe de existir, ¿verdad? Entonces, si es una predeterminación de la psicología y que atañe a la sociedad, también hay un cuadro en el que va graduado el tema del suicidio en personas mayores de 45 años, personas mayores de 45 años solteros, mayores de 45 años casados, mayores de 45 años viudos. También está la edad de 60 años viudos, los mismos 60 años casados y los mismos 60 años solteros. Entonces es una gama, ¿verdad?, de estudio, ¿verdad?, que hace este sociólogo con respecto al suicidio. Entonces, con lo que respecta al suicidio fatalista, ¿verdad?, debemos de entender de que este suicidio es el que la persona, ¿verdad?, cuando se siente presionada de alguna manera por el soberano, en este caso el Estado, por medio de sus normas jurídicas, entonces como que no quiere someterse a ello, ¿verdad?, y por cuanto toma esa decisión, que es por eso se le llama suicidio fatalista, pues porque es algo fatal, ¿verdad? Entonces, al tomar esa decisión, ¿verdad?, también tiene que ver este suicidio, ¿verdad?, por ejemplo, con los esclavos, ¿verdad?, que no quieren someterse al amo,
¿ya? Porque debemos de entender de que cuando el esclavo que es súbdito de un amo es maltratado, ¿verdad? En el sentido amplio de la palabra, maltrato de trabajo forzado, maltrato de no tener una buena alimentación, entonces toma esa decisión de no seguir pues sometido a esas reglas. Y está lo otro pues de que es fatal someter lo que decía, someterse a una norma del soberano, que por ejemplo la China comunista suele suceder y se suicidan diario bastantes jóvenes, ya cuando la norma, ¿verdad? La norma que le impone el Estado, ¿verdad? Ellos no lo quieren acatar. Por ejemplo, en China comunista hay una norma que establece que las parejas en la ciudad solo tienen el derecho de procrear un hijo, ¿verdad? Y en el campo 2. Entonces, si procrean otros hijos, ya en el sentido de la ciudad y el campo, entonces ya viene a aplicarse la norma, que la norma contempla cárcel. Entonces, ellos al ver eso, pues no quieren someterse y vale, pues toman esa decisión pues de infringirse pues esa lesión corporal, la cual lleva a la muerte, porque ese suicidio fatalista es propiamente dicho. Siguiente, compañero. Continuando pues con el siguiente suicidio que nos toca ahondar, ¿verdad? Vamos a estar tocando con el tipo de suicidio egoísta, en el cual podremos decir que lo podemos enfocar en la situación patológica que es como déficit de desintegración social. ¿El por qué? Porque podemos caracterizarlo principalmente por lo que en sí en nuestro foco pondremos la juventud en sí. ¿Por qué la juventud? Porque sabemos que la juventud es una parte esencial para el futuro de, podríamos decir, nuestro buen vivir. Este tipo de suicidio tiende a ser, podríamos decirlo, de una parte de que la juventud en sí, si no está integrado a un vínculo social, que quizás ellos no estén adecuados de cierta manera a como ellos sí quisieran estar, más sin embargo en ciertas situaciones pues viene siendo de que quizás la misma familia, el mismo vínculo social en que se encuentren quizás le afecta en determinadas situaciones o circunstancias, y de esta manera ellos ven que no encuentran alguna salida de alguna, quizás ciertas problemáticas, entonces ellos la única manera que ven y enfocan es al suicidio. Como por ejemplo que en los países desarrollados se han encontrado situaciones en el cual viene un joven y agarra y en contra de sus compañeros, arma quizás alguna trifulca y hay muerte, y por lo general pues después luego ellos llegan a suicidarse, más sin embargo pues sabemos de que nuestro mismo pues Durkheim, de que después de que él haya encontrado, dice que es como un clan en el cual dice que él encontró de que este suicidio pues fue determinado como la tasa de suicidio mayor para él. Entonces, como en la actualidad también, que como estaba diciendo, que nuestra globalización está pues se encuentra pues de que bastante afectado de esta manera este tipo de suicidio, pues por lo que es a nivel de la desintegración de los jóvenes. Bueno, a mí me corresponde hablar un poquito sobre suicidio anónico. ¿En qué se basa? Es el que se da en sociedades cuyas instituciones y cuyos lazos de convivencia se hallan en situaciones de desintegración. ¿De qué se trata? Por ejemplo, si pongo ejemplo, podemos ver en
lugar, Portocabeza, específicamente, ¿verdad? Hay muchas familias que vemos que en el hogar tienen tantos problemas por desintegración, no hay una regulación dentro de esa familia. Entonces los hijos vienen y se meten en las cosas que no se deben, por ejemplo en droga, en alcoholismo, van presos. ¿Por qué va preso? Porque tal vez mató a alguien, violó a alguien. ¿Por qué? Porque no hay una regulación dentro de ese lugar. Entonces a esa persona se le conocen como desintegración social, porque no está apto, o sea, no ve bien la sociedad como una persona que debe caminar legalmente. Se miran diferencias por lo que, por ejemplo, alguien que estudia normal, se prepara normal, se ve la diferencia de que en esa familia hay una orden, mientras que los demás no se ven. Entonces ya la gente, la sociedad ya te viene apartando. Entonces esos jóvenes, ¿qué es lo que vienen haciendo? Entonces, para ellos se sienten de que ellos o sea, ellos no, nadie quiere, nadie lo quiere, nadie lo protege. Entonces lo que buscan es desaparecerse. Y cuando no hayan otro medio de desaparecerse, lo que hacen es suicidarse. A eso le llaman suicidio anómico. Muy bien, después de las exposiciones, antes de entrar al tipo de suicidio que me toca exponerle, como es el suicidio altruista, en cuanto a la pequeña introducción que hizo el compañero Pablo, solo a manera de aporte, según Durkheim, hace 123 años, hizo esta investigación sobre la situación de los suicidios en Europa, y de alguna manera, ¿qué tiene que ver eso en la actualidad? Desde ese tiempo, hace 123 años, consideró Durkheim que era un problema social, que es un problema que pasaba en la sociedad, pero dice que nace desde una predisposición psicológica, pero dice Durkheim que la fuerza que mueve o la fuerza motriz que hace que una persona se suicide tiene que ver con factores propiamente sociales, o sea, de nuestro entorno. ¿Qué es lo que sucede en nuestro entorno? Va a influir en lo individual para que exista una predisposición psicológica. Entonces, este estudio, ¿verdad?, ve Durkheim como un fenómeno, y actualmente los suicidios no somos ajenos. En Nicaragua hay altas tasas de suicidio, mayormente a nivel nacional. En la capital, a nivel nacional, es el lugar donde más suicidio hay. Y eso hay que ver que también Durkheim habla sobre dos tipos de solidaridad, una mecánica y una orgánica. Entonces, hablar de la capital ya se encuentra dentro de las sociedades de solidaridad orgánica. Entonces, hay mayor facilidad de que las personas estén desintegradas, porque existe separación de métodos de trabajo diferentes, que no va a ser igual a una sociedad mecánica donde no existe división social del trabajo. Entonces, dice Durkheim que en esas sociedades donde no existe control social, entonces hay mayor libertinaje. Entonces, en las ciudades, como existe mayor libertinaje y poco control, lógicamente que las personas se encuentran en desintegración. Eso es muy importante verlo. Al final estaremos abordando algunas estadísticas que analizamos, ¿verdad?, para que lo compartamos en el grupo y demos nuestra opinión al respecto. Pero en el caso que me toca a mí es desarrollar sobre el suicidio altruista. Este suicidio altruista, a diferencia del anómico, a diferencia del fatalista, es por exceso de integración. Quiere decir que en el caso del suicidio anómico, en caso del suicidio egoísta, no hay integración, pero acá en el altruista hay demasiada integración, que una persona vaya a tomar esa decisión y tomar su vida como que no tiene ningún precio a favor de la vida de los demás. Un ejemplo de una persona que se suicida y Durkheim lo ubique en el suicidio altruista, un ejemplo en Medio Oriente, aquellas personas que se ponen bombas en el cuerpo, se van a cierto lugar
porque su religión así lo impone, que suicidarse es como una forma de dar un éxito a su vida. Una vez que se priva de la vida, se convierte en un héroe. Entonces hay demasiada integración religiosa que sienten que dan su vida por una causa justa. Entonces eso tiene que ver con suicidios altruistas. Otro ejemplo podría ser un capitán de barco que se hunde el barco y muera en él y no quiera salvar su vida, aunque pueda hacerlo. Consideran que es digno morir dentro de su barco. Entonces hay un dicho que dice: el capitán se hunde con su barco. O sea, tiene que morir desde luego, porque consideran que mueren dignamente estando dentro de una sociedad que vayan a menospreciarlo o verlo de diferente forma, ya que no se suicidó, no murió dentro de su propio barco. Otro caso, el suicidio altruista, lo dispone Durkheim y lo ubica, que se da más en el ámbito militar, ¿verdad? Como aquel soldado que ofrenda su vida por la causa de sus ideologías. Tiene que ver con ideologías, tiene que ver con ideales. Entonces consideran que dar su vida lo están ofrendando a favor, uno, de su nación, de su ejército, de sus compañeros, de su ego. Entonces dicen, dio su vida. Entonces nosotros escuchamos hablar de que en la guerra él tira una granada y aquel se cae sobre ella, explota y muere. Él se quitó la vida pudiendo haberla salvado, pero lo hizo por proteger a sus demás compañeros. Es altruista. Entonces consideran que este tipo de suicidio tiene que ver con el ego o con el compromiso. ¿Por qué? Porque se encuentran muy integrados, ¿verdad? Entonces dice Durkheim que este tipo de suicidio también él lo reconoce en ese estudio y establece, ¿verdad? Y subdivide el suicidio altruista en tres partes. El suicidio altruista obligatorio es aquel que está obligado a morir. Un ejemplo, el capitán que se hunde. Pudimos ver la película El Titanic, ahí estuvieron tocando y el capitán dijo que él no iba a salvar su vida, pese de que podía salvarlo, ¿verdad? Podía salvarse, pero no, dice que es obligatorio. Otro suicidio altruista es el altruista facultativo, aquel que decide él por sí mismo sin necesidad de una presión externa y se quiera quitar la vida. Es el facultativo. Y el otro es el suicidio altruista agudo, cuyo perfecto modelo es el suicidio místico, aquellos que por asuntos religiosos tienden a quitarse la vida porque consideran que en la otra vida ellos van a ser galardonados. Entonces tienen ese pensamiento, ese tipo de suicidio, ¿verdad? Más o menos es lo que hemos investigado y a manera de compartir, ¿verdad? Estadísticamente, si bien es cierto, Nicaragua se encuentra en uno de los países donde la tasa de suicidio es el más bajo a nivel latinoamericano, tenemos que ver cuál es el motivo, por qué Nicaragua es tan bajo en ese caso. No somos ajenos. Asimismo, si estadísticamente a nivel nacional comenzamos a delimitar cuántos suicidios se dan por departamentos y municipios, casi las regiones autónomas no aparece, porque no es de la naturaleza nuestra estarnos suicidando, porque podemos decir que en las comunidades hay mayor integración y control social. ¿Cuál es la forma de control social en una comunidad? La religión, la familia. Podemos tener las estructuras comunales a través de sus autoridades. Hay un riguroso control. Entonces, lógicamente, suicidarse es algo muy fuera, porque ellos creen y tienen mucha fe de que quitarse la vida es un pecado. Entonces, hay mucha integración. Existe mucha integración. Pero es diferente en las tasas de suicidio a nivel nacional. En un estudio de 5 años que se hizo del 2011 al 2018, dice que la capital Managua tiene el 78% de la tasa de suicidio por parte, y la mayor parte que se suicida son jóvenes. ¿Y cuál es el medio principal para poder privarse de la vida? Dicen que es la soga, el mecate, el principal factor. Entonces, según los estudios de Durkheim, dice que las personas jóvenes, las personas solteras, las personas viudas sin hijos, son más propensos a suicidarse por falta de que no está integrado en una familia, dentro de una sociedad, son más propensos. Entonces, ¿qué pasa con los dos tipos de solidaridad que habla Durkheim? Habla de una solidaridad mecánica donde están controladas las personas dentro de esa sociedad. Un ejemplo, en una comunidad las personas no andan a su libre albedrío. Es difícil que encontremos un borracho tirado.
es difícil que encontré a las personas que anden fuera de las reglas o las normas comunales. Pero si nosotros nos trasladamos al casco urbano de Bilwi, nosotros vamos a encontrar un ejemplo en el mercado de un borracho tirado. Ya han caído en anomia, lo que estableció el compañero Joel, que el suicidio anómico. La palabra anomia o anómico quiere decir fuera de las buenas costumbres, fuera de la ley, fuera del respeto de los cánones de comportamientos sociales. Entonces, todo esto tiende a que en un determinado momento una persona llegue a suicidarse. Y eso a nivel nacional ya casi no, Puerto Cabeza es muy bajo, es mínimo la tasa de suicidio que existe. Por tanto, es importante hacer este tipo de estudios para que veamos que esto, aunque tenga 123 años, aún sigue teniendo vigencia hoy en día en nuestra sociedad, si hacemos un estudio comparativo y queramos delimitar y clasificar los tipos de suicidio que existen en la sociedad. Muchas gracias. Entonces, para concluir, pudiéramos decir de que el suicidio es un fenómeno, ¿verdad?, por el cual no estamos exentos, ¿verdad?, porque esto atañe a cualquiera persona de la sociedad, sea, les voy a decir, sea preparado o no. Sí, estamos de acuerdo. Entonces tenemos que ver desde ese punto de vista, porque si Durkheim en su obra señala que el suicidio es una predisposición psicológica y que tiene que ver con los problemas sociales que somos nosotros la sociedad, entonces eso significa de que si los que se han suicidado, ¿verdad?, han querido enviar un mensaje, ese mensaje nosotros lo hemos recibido de alguna manera. Entonces ya después entran los estudios a decir qué tipo de suicidio fue altruista, fue egoísta, porque por ejemplo el que se suicida por una chavala que tal vez lo portolió, entonces es un suicidio egoísta, ¿no? Entonces que pudiéramos encasillarlo en también los que se suicidan, por ejemplo, el hombre que mató a la mujer, ¿verdad?, o el hombre que es violento. Entonces dice, en vez de pegarle con la ley 779, en vez de darle un fajazo, de darle un puñetazo, entonces voy a caer preso, ¿ya? Y entonces mejor la mato y yo me voy a la cárcel. Entonces es más bien es un suicidio egoísta, es decir, no quiere que la mujer viva, tampoco vivir él, ¿entendés? Entonces es un mensaje de que ellos dan simplemente porque es una ley en la que en la mayoría, el 90% de los delitos ya se receta cárcel. Entonces, compañero, si es una predisposición psicológica y que atañe a la sociedad, entonces tenemos que hacer algo nosotros en el caso de los suicidios acá en esta ciudad o en la región, ¿verdad?, para que se disminuyan en el sentido de que estos seres humanos que, por ejemplo, andan fuera de la norma común, ¿verdad?, se inserten a la sociedad, ya, qué sé yo, haciendo programas, la misma religión, en la misma iglesia, pueden hacer hablatorios de concientización, ¿verdad?, hacia los jóvenes. Las mismas emisoras pueden tener sus programas dirigidos a este objetivo. Entonces, bien, buen tema, interesante, y muchas gracias.